ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quiénes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso que... Por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver pues con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora lo van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, ¿sí? Que se va a ir incrementando el número, ¿sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces, la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensión. En una conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó temas cruciales relacionados con el fideicomiso de pensiones de Banco de México y la inminente compensación a los trabajadores. Durante su intervención, López Obrador detalló el proceso y las implicaciones de esta iniciativa que, según él, beneficiará a millones de trabajadores en el país. El presidente inició su discurso anunciando que el fideicomiso del Banco de México ya está en trámite. Este fideicomiso tiene como objetivo principal compensar a ciertos trabajadores y se ha establecido un mecanismo para que esto entre en vigor el 1 de julio. El presidente sugirió que por motivos de transparencia y en consideración de los tiempos políticos, se podría presentar una lista con los nombres de algunas de las personas que serán beneficiadas inicialmente. López Obrador explicó que este fideicomiso afecta a más de 22 millones de trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano de Seguro Social y a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que eleva el número total de beneficiarios a casi 28 millones. Sin embargo, aclaró que en un principio solo un número reducido de trabajadores comenzará a recibir beneficios, dado que el proceso se implementará gradualmente. El presidente también mencionó que este esfuerzo de compensación se debe a una ley aprobada en 1997, durante el mandato del expresidente Ernesto Zedillo. Aunque los primeros beneficiarios serán pocos, el número aumentará con el tiempo, garantizando un mecanismo establecido para compensar a los jubilados de manera justa. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así a lo mejor los nombres, sí.
lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es... O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Ah, bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este último salario. ¿Sí? Sí, este es el complemento. A pesar de estos avances, López Obrador destacó que hay desafíos. Recientemente se presentó un recurso ante la Corte para declarar inconstitucional el fondo de pensiones, por lo que López Obrador expresó su desconcierto ante esta acción, argumentando que los críticos afirman incorrectamente que las Afores serán robadas y que los trabajadores quedarán sin pensiones. Refutando estas afirmaciones, el presidente subrayó que los fondos son de los trabajadores y para los trabajadores, destinados exclusivamente para pensiones. Señaló que en el pasado se usaron fondos de pensiones para proyectos como autopistas, trenes y hospitales, algo que generó controversia. En contraste, el actual fideicomiso se centra en el beneficio directo de los trabajadores y no en proyectos de infraestructura. Para ilustrar los beneficios de este fideicomiso, López Obrador pidió que se mostraran ejemplos de cuánto recibirán los trabajadores el 1 de julio y cuánto recibirán con el nuevo fondo de pensiones. Aunque no se proporcionaron nombres específicos, se mostró que los trabajadores verán un aumento significativo en sus pensiones gracias a este nuevo mecanismo. El presidente reiteró que este complemento salarial es un avance significativo para asegurar que los jubilados reciban una compensación justa y adecuada. Este esfuerzo es parte de su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y de asegurar que sus derechos sean protegidos. Y bueno amigos, en resumen, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el fideicomiso del Banco de México y la compensación a trabajadores marca un hito importante en la política social del país. Con la entrada en vigor el 1 de julio, millones de trabajadores verán un impacto positivo en sus pensiones, aunque el proceso de implementación será de forma gradual. El presidente hizo hincapié en la transparencia y la justicia del mecanismo, asegurando que los fondos serán utilizados exclusivamente para el beneficio de los trabajadores. A medida que se aproxima la fecha de inicio, la atención estará puesta en cómo se materializan estos beneficios y en la respuesta de los sectores involucrados. Este desarrollo subraya el compromiso del gobierno del presidente López Obrador de reformar y mejorar el sistema de pensiones en México, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos. Queda por ver cómo se enfrentarán los desafíos legales y políticos que surjan en el camino, pero el mensaje del presidente es claro: la prioridad es y seguirá siendo el bienestar de los trabajadores mexicanos.